Bueno, el tema que me corresponde se titula Distimia y depresión, una revisión clínica y neurobiológica desde el DSM-5 y la evidencia actual en el tratamiento. A manera de introducción, quiero comentarles que el trastorno depresivo persistente, pues se trata de un Doctora, trastorno. perdón, interrumpiéndola, ¿podría hacer su presentación pantalla completa para que pueda ver el público bien el texto? Perdón, un momento. Sí, gracias. Bien. Ok. Entonces, el trastorno depresivo persistente, pues es un trastorno crónico del estado de ánimo común y se considera que incluso puede llegar a ser más incapacitante que el trastorno depresivo mayor. Se considera que suele ser difícil de diagnosticar y en muchas ocasiones, porque debido a que los síntomas suelen no ser tan intensos como la depresión mayor, muchos pacientes no consultan hasta tanto ya cursan con una depresión mayor superpuesta. La información relacionada con la etiología plantea que es multifactorial. Hay muy pocos estudios que se remitan específicamente a trastorno depresivo This meeting is persistente. being recorded. Todo lo que se investiga sobre depresión es extrapolable a esta patología. De manera que revisar cuáles son los conocimientos actuales y proponer un enfoque multifacético, pues resulta interesante. Desde el punto de vista histórico del diagnóstico, desde tiempos de Hipócrates se planteó, se clasificó como temperamento melancólico. Ya en el DSM-2 se clasifica como depresión unipolar crónica por la persistencia de la sintomatología y de bajo grado. El DSM-3, ya a partir de 1980, hace la división entre distimia y el trastorno y otros trastornos depresivos, y en el DSM-4 persiste esa clasificación como trastorno distímico y se hace la aclaratoria de que puede aparecer de forma muy temprana, antes de los 21 años o de forma tardía. Ya en el DSM-4 se configura como trastorno depresivo persistente y tiene unas características clínicas que nos apoya el DSM-5 para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué nos pide el DSM-5 para catalogar un paciente como trastorno depresivo persistente? En primer lugar, que cumpla con un estado de ánimo deprimido de forma crónica, que tenga una duración de al menos 2 años cuando se trata de pacientes adultos y 1 año si nos referimos a niños o adolescentes. Que este estado de ánimo deprimido esté presente la mayor parte del día y la mayor parte de los días, y que además cumpla con al menos 2 de los siguientes criterios: baja autoestima, desesperanza, fatiga, problemas de concentración o en la toma de decisiones, alteraciones en la orexia o el apetito y alteraciones en el patrón de sueño. El DSM-5 entonces fusiona el trastorno distímico con trastorno depresivo mayor crónico y hace énfasis en que suele aparecer de forma muy temprana, hace énfasis en la cronicidad de los síntomas, porque son síntomas afectivos que pueden fluctuar en el tiempo, pero que no remiten. Hace énfasis también en que pudiera cursar con un mayor riesgo de ideación o conducta suicida y que genera un deterioro funcional en el paciente que tal vez puede llegar incluso mayor al del paciente con trastorno depresivo mayor. También para hacer el diagnóstico, pues nos hace unas aclaratorias. Es importante descartar que esta sintomatología depresiva no obedezca a un trastorno del espectro bipolar, por lo tanto el paciente no debe haber cursado previamente con un trastorno de hipomanía o manía. Tampoco los síntomas deben obedecer a un trastorno del espectro esquizofrénico u otro trastorno psicótico, ni deberse a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra patología médica. También el DSM-5 nos da algunos especificadores para aclarar si el cuadro se presenta como un síndrome distímico puro o se presenta en conjunto con un episodio depresivo mayor. En tal caso se denomina depresión doble. Si se presenta con angustia o con otras características atípicas como irritabilidad, por ejemplo, si el inicio es temprano o tardío,
si la gravedad es leve, moderada o grave, y si los síntomas remiten de forma parcial o totalmente. Desde el punto de vista epidemiológico, se calcula que al menos 1.5% de los adultos estadounidenses tuvieron un trastorno depresivo persistente en el último año. La prevalencia, tal como se mostró en trastorno depresivo mayor, se duplica en la población femenina. Se calcula que 1.9% de las mujeres versus 1% de los hombres. La prevalencia estimada a lo largo de la vida es entre 3 y 6%, y un punto relevante es que en Latinoamérica es una condición relativamente común, más frecuente, como lo dije previamente, en la población femenina, en condiciones socioeconómicas vulnerables, y lastimosamente muchas veces es un cuadro subdiagnosticado. Dentro de las comorbilidades con las que podemos encontrarnos un trastorno depresivo persistente, pues con todos los trastornos de ansiedad, con trastornos de personalidad, con trastornos mentales debido al consumo de sustancias, lo cual empeora mucho el pronóstico porque dificulta mucho la respuesta farmacológica y ambas patologías se potencian, y con el trastorno depresivo mayor, obviamente. Como configura una etiología diferente al trastorno depresivo mayor, es importante tener claro como cuáles serían aquellos elementos clínicos más relevantes que nos permiten hacer el diagnóstico. Entonces, en cuanto al trastorno depresivo mayor, pues resaltar que son síntomas severos, pero de duración relativamente más corta, que la duración es al menos 2 semanas, con una intensidad alta de síntomas severos, pero que el paciente puede estar periodos libres de síntomas. En tanto que el trastorno depresivo persistente, los síntomas pueden ser de menor intensidad, pero el estado depresivo es crónico. 2 años, como dije previamente, en adultos y 1 año en adolescentes y niños. Menor gravedad, pero persistente y con fluctuaciones, pero sin periodos libres de síntomas. Estos serían como los elementos como claves para diferenciar ambas patologías. Desde el punto de vista etiológico, pues digamos que no hay estudios específicos de trastorno depresivo persistente, pero como les dije al inicio, toda la evidencia se extrapola, y la etiología se considera, al igual que la depresión mayor, como etiología multifactorial, donde confluyen factores biológicos, psicológicos, ambientales. Desde el punto de vista de la genética y la epigenética, pues se considera un modo poligénico de herencia, y hay un elemento que es súper interesante y relevante, que es el hecho de historia infantil, el antecedente de abuso, trauma o negligencia en la infancia, condiciona una susceptibilidad posterior para todos los trastornos afectivos, y este no se escapa, y que estos antecedentes de trauma pueden generar cambios en la metilación. Esto está demostrado que condicionan cambios en la metilación de ADN, sobre todo en la programación epigenética de genes que son críticos para la regulación de la respuesta al estrés. Entonces, les decía que entonces los antecedentes de trauma o abuso infantil condicionan cambios en la metilación de ADN, sobre todo en la programación de genes que están involucrados en la respuesta de la regulación al estrés. Dentro de otras teorías que plantean, o sea, relacionan con el trastorno distímico persistente, pues la hipótesis aminérgica, de la cual asumo que esta mañana conversaron bastante, pues dice que, a manera de resumen, que los síntomas depresivos obedecen a un déficit de neurotransmisores. Y tenemos claro que serotonina, noradrenalina y dopamina están ampliamente involucrados, que son los neurotransmisores en déficit en áreas fundamentales que se relacionan con el córtex prefrontal, el sistema límbico y los núcleos del RAM. Existen múltiples estudios de investigación que relacionan, por ejemplo, tomografía con emisión de positrones, que muestran que los pacientes con depresión tienen una mayor expresión de la enzima que degrada la serotonina, de la monoaminoxidasa A, y en tanto vamos a tener una menor tasa de serotonina por mayor degradación, y esto explicaría de alguna manera el mecanismo fisiológico a través del cual se
se presenta ese déficit de monoaminas. Pero también desde el punto de vista de la enzima triptófano hidrolasa, existe un polímero el gen que codifica para la enzima triptófano hidroxilasa y se plantea que en la posición 1463 del gen, el nucleótido guanina se cambia por adenina y este cambio condiciona una pérdida del 80% de la función de la enzima y esto a su vez el déficit de síntesis de serotonina. Además de la hipótesis monoaminérgica, la hipótesis neurotrófica también nos dice que los pacientes con depresión tienen una menor expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro, del BDNF. De forma metafórica, yo siempre les comento a mis pacientes, imaginemos que si nuestro cerebro es una maceta, el BDNF sería ese abono que permitiría que esas raícitas crecieran e hicieran conexión. Entonces es un factor, es una proteína de suma importancia en la neurogénesis. Y la teoría neurotrófica plantea que en condiciones de estrés, señalado aquí con esta figura estrellada naranja, estrés sostenido va a condicionar una desregulación del eje HPA, del eje hipotálamo hipófiso adrenal, con un nivel de cortisol elevado que va a influir en esa menor expresión del BDNF. Esta figura grande lo que quiere señalar o repasar, porque a lo largo del día deben haber visto una y otra vez esta imagen, es que estas estructuras señaladas aquí en amarilla, que serían los núcleos del RAPE, donde se encuentran las neuronas con mayor producción de serotonina y que en condiciones normales modularían corteza cingulada anterior, amígdala, corteza prefrontal, estas dos con mucha relación con la conducta emocional y afectiva, hipocampo, ¿cierto? En condiciones normales esto estaría modulándose, pero cuando estamos sometidos a estrés sostenido, nuestro tejido nervioso entonces está bajo el efecto del cortisol de forma sostenida. Esta desregulación del eje va a impactar a los receptores de serotonina, va a disminuir la densidad de los receptores postsinápticos de serotonina y esto va a condicionar cambios en el metabolismo de la amígdala y en el metabolismo de la corteza cingulada anterior. Entonces es un hipermetabolismo que va a su vez a condicionar mayor desregulación del eje y que va a impactar el hipocampo y va a disminuir la expresión del BDNF. Y de esta manera va a condicionar atrofia y cambios en la estructura cerebral, sobre todo en estas estructuras involucradas con la depresión. Esta publicación, que es del 2009, es una de las publicaciones que se enfoca en pacientes distímicos y compara un grupo de pacientes distímicos con pacientes control a quienes se les induce emociones a partir de imágenes. Y el resultado de esta publicación es que precisamente estos pacientes con diagnóstico de distimia, ya sea de inicio temprano o tardío, tienen una activación significativamente reducida de la corteza prefrontal dorsolateral y un incremento de la actividad metabólica de la amígdala, el cingulado anterior, en comparación con los sujetos control. Otro factor de gran relevancia en la fisiopatología de la depresión y del trastorno depresivo persistente es la neuroinflamación. Y cuando hablamos de neuroinflamación nos referimos a una activación patológica, disfuncional, crónica, sostenida de las células inmunitarias en el sistema nervioso, donde tenemos dos grandes protagonistas que serían la microglía y el astrocito. Ambos activados o hiperactivados van a condicionar elevación de enzimas proinflamatorias, de citocinas proinflamatorias, y hay muchas enzimas relacionadas, pero fundamentalmente estas cuatro: interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 17A. Esto no es nuevo, desde el inicio de los estudios de la psiconeuroinmunología se viene planteando, por ejemplo, por acá en esta línea de tiempo 1975, Ader y Cohen vienen planteando que los pacientes que tenían trastornos del afecto podían presentar permeabilidad de la barrera hematocefálica.
Más adelante, en 1990, también se habla de que las citocinas proinflamatorias conducían a conductas depresivas en los pacientes. En el año 2000 ya se plantea que el interferón gamma puede promover conductas o síntomas depresivos. Se habla de la relación de las vías inmunitarias TH1, TH2 en pacientes con alteraciones del afecto y de las vías que están relacionadas con la síntesis y la degradación de la serotonina. Y en el 2000, entonces ya se habla del microbioma, de la microbiota y del impacto que tiene esta conexión eje intestino-cerebro, que ya vamos a hablar de ello un poquito más adelante. De manera que desde 1975 se viene planteando esta relación. ¿Cómo contribuye la neuroinflamación a la depresión o al trastorno depresivo persistente? Pues en líneas generales, lo que quiero señalar aquí es que la neuroinflamación es responsable de la disrupción de la neurotransmisión. En esta imagen vemos entonces el aminoácido triptófano, aminoácido esencial que no produce el organismo, debemos adquirirlo a partir de la dieta y que en condiciones normales, a partir de la triptófano hidroxilasa, se sintetiza serotonina y melatonina. Pero resulta que cuando estamos en un cerebro con una microglía activada, como esta figurita que quiero señalar aquí, entonces esta microglía activada me va a condicionar la liberación de citocinas proinflamatorias y ellas tienen la capacidad de activar otra vía enzimática, la vía de la hidro o indol 2,3 dioxigenasa. Y esta activación me trae el triptófano hacia esta vía metabólica de la quinurenina y me produce metabolitos que terminan siendo tóxicos para el sistema nervioso, que genera más peroxidación lipídica, que aumenta el estrés oxidativo, que aumenta la neurodegeneración y que me va a condicionar finalmente mayor sintomatología depresiva. Esta imagen señala más o menos lo mismo. Quiero mostrarles pues esta protagonista, la microglía, que sería la protagonista en neuroinflamación, y cómo esta microglía activada pues también me va a condicionar un aumento de especies reactivas de oxígeno que va a lesionar la neurona, y esta neurona sana se va a convertir entonces en una neurona con daño, una neurona enferma que a su vez libera algunos patrones moleculares asociados a daño que siguen manteniendo a la microglía activa, y se convierte esto en un círculo vicioso. Esta imagen, simplemente para los que tienen memoria fotográfica como yo, quiere señalarles que cuando tengamos un paciente con depresión, aquí tenemos una paciente que claramente muestra sintomatología depresiva en su lenguaje no verbal, pero entonces pongámosle un nombre, y esta paciente se llama Anita y tiene 48 años, está en fase perimenopáusica, madre de 2 hijos escolares, asistente administrativa, quien tiene antecedentes previos de estrés vital en infancia, en adolescencia, y que tras la pandemia del COVID comienza a reportar sintomatología depresiva persistente, adinamia, fatiga, ánimo triste persistente, ideas pasivas de muerte, alteraciones en su patrón del sueño con despertar recurrente, niebla mental, comienza a tener llamados de atención en su área laboral. Entonces, cuando tengamos esta paciente, pues lo que quiero es que pensemos qué está pasando en este cerebro, que pensemos en estos dos protagonistas de la neuroinflamación y de estos actores de reparto que serían las enzimas, las citocinas proinflamatorias, y de las especies reactivas de oxígeno que nos están aumentando, radicales libres, y que están perpetuando toda esa disfunción del eje HPA. Entonces, si no lo pensamos, no vamos a indagar, y que podamos mirar a esta paciente, tengamos una mirada amplia en su evaluación, porque también entonces tenemos una paciente que está con déficit hormonal, y si hay sostenido y si hay unos niveles elevados de cortisol, pues probablemente hay robo de cortisol, porque recordemos que el cortisol se produce a partir de los mismos precursores que se producen las hormonas sexuales femeninas, y entonces así comenzamos a tener una paciente con múltiples sintomatologías y con pobre respuesta a los psicofármacos. Este estudio evalúa también, lo que busca es como evaluar niveles de interleucina 17 para demostrar que en efecto están vinculados
a, los, a la pobre respuesta de los síntomas depresivos en pacientes, esto sería específicamente en pacientes que recibían IRS, y los que tenían niveles altos de interleuquina 17, pues fueron específicamente los que mostraron menor respuesta a los antidepresivos tradicionales. Y también nos señala que pacientes que recibieron una terapia combinada con bupropio, pues tuvieron una reducción de los síntomas depresivos mayor que los que recibieron solo IRS. Simplemente para recordar entonces este impacto de estas citocinas proinflamatorias en el déficit de nuestros neurotransmisores. Otro factor fundamental que debemos como relacionar con la sintomatología afectiva es el eje microbiota intestino-cerebro. Y este estudio publicado en el 2022 señala que pacientes deprimidos tienen alteración de la microbiota intestinal. Y cuando hablamos de microbiota intestinal, pues entonces recordar que se trata de toda esta serie de microorganismos que están poblando nuestro cuerpo, el intestino, pero también la piel, la vagina, la cavidad oral, ¿cierto? Y que tienen funciones específicas y que deberían estar en un estado de equilibrio, lo que se denomina eubiosis. Y que cuando ese equilibrio se pierde y entonces proliferan unos respecto a otros, tenemos que se puede presentar sintomatología depresiva, y es lo que nos señala este artículo. También hace referencia a que el trasplante de microbiota fecal puede causar o aliviar síntomas depresivos. Entonces hace énfasis en que este eje microbiota intestino-cerebro debe ser tomado en cuenta, debe ser evaluado y debe ser intervenido. Este estudio nos señala algunos experimentos que han hecho con ratones sanos a quienes se les hizo trasplante de microbiota de un ratón enfermo. Entonces, ¿qué observan los ratones receptores? Una vez hecho el trasplante, mostraron conductas depresivas, incluyendo el aumento de ansiedad y una alteración en el metabolismo del triptófano, precursor de la serotonina. También este estudio muestra que la variación de la composición de esa microbiota intestinal puede condicionar o alterar el sistema nervioso y condicionar síntomas depresivos. Estos microorganismos pues tienen funciones específicas, y una de ellas es la producción de metabolitos de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, y que estos metabolitos que ellos producen en el intestino pueden transportarse en la circulación sanguínea y tener efectos a distancia. Y se ha evidenciado que son capaces de aumentar la concentración de serotonina e incluso de restaurar la barrera hematoencefálica. Hace énfasis en que pacientes con estrés sostenido pueden presentar síntomas depresivos crónicos, por ende van a tener un eje HPA hiperactivado y niveles elevados de cortisol, y que esto va a condicionar una alteración a nivel intestinal, a nivel de la microbiota, porque también altera la motilidad intestinal, porque cuando este eje está desregulado, también se altera el complejo motor migratorio, que tiene como función esa motilidad intestinal, se disminuye, y entonces se producen cambios tanto en la producción de moco como en el equilibrio de esa microbiota, y esto va a impactar el sistema nervioso. En conclusión, respecto a la etiología multifactorial, pues pensar que en un paciente con depresión tenemos entonces déficit de neurotransmisores, baja expresión del BDNF, atrofia de algunas estructuras cerebrales, por ejemplo, como el hipocampo, aumento del estrés oxidativo, disminución de la neurogénesis, de la neuroplasticidad, inflamación y desregulación del eje HPA. Ahora, ¿qué hacemos con este paciente? Pues las guías canadienses de tratamiento para trastorno depresivo en adultos nos señalan que en efecto seguimos teniendo una larga lista de psicofármacos con un alto nivel de evidencia. Como vemos aquí, la mayoría tiene evidencia 1. Tenemos más de 17 moléculas que podemos elegir, pero lo importante de esto es que esta elección sea individualizada y que tome en cuenta la comorbilidad del paciente, la elección que el paciente tiene de lo que quiere.
que sea un paciente que participe de forma activa en su manejo. Además de los IRS, de los cuales hablaron esta mañana, y de los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina y de fármacos multimodales, pues las guías SANMA del 2024 también señalan el uso de nutracéuticos. Y yo estoy seguro de que muchos de los pacientes ya nos llegan a la consulta con alguno de estos, y dentro de los que más evidencia tiene, la hierba de San Juan es uno de los nutracéuticos con evidencia 1 que está recomendado por la guía en monoterapia para depresión leve. También hace referencia a la guía a que la acupuntura podría ser útil en estos pacientes con depresión leve y como coadyuvante en depresión moderada. También nos habla del uso de hidroepiandrosterona o DEA como coadyuvante y del uso del omega 3. Todos estos con evidencia en mayor y menor en nivel de evidencia, pero cada vez más estudiados, y hace énfasis en que la selección del tratamiento debe ser personalizada, en que debe tomarse en cuenta la respuesta previa que ha tenido el paciente a otras moléculas, el perfil de los efectos secundarios, las comorbilidades con las cuales cursa el paciente y, como dije previamente, la preferencia del paciente. Un tema que me llamó mucho la atención es las intervenciones del estilo de vida. Ya no es una sugerencia que debemos hacer los médicos ni los psiquiatras sobre la actividad física. El ejercicio físico tiene nivel 1 de evidencia y debe ser una prescripción médica en la consulta. Y ojalá ejercicio físico de 30 a 40 minutos 3 días a la semana por un mínimo de 9 semanas. Si bien podríamos decir, bueno, un paciente depresivo con anedonia, pues tenemos claro que puede ser muy frustrante esta indicación, pero debe hacer parte del plan de manejo de forma secuencial según la respuesta del paciente. También las guías Kahneman nos hablan de la terapia no farmacológica y siguen siendo primer nivel de evidencia la terapia cognitiva conductual, la activación conductual y la terapia de aceptación y compromiso, y en efecto hace referencia a las técnicas de neuromodulación. También es un llamado a la atención de las comorbilidades en pacientes que nos muestran una respuesta deficiente al tratamiento. Tomar en cuenta qué otras comorbilidades psiquiátricas pueden estar influyendo en que la respuesta no sea la más adecuada. Tomar en cuenta otras comorbilidades no psiquiátricas como anemia, obesidad, apnea del sueño, disfunción tiroidea, que puedan estar también condicionando síntomas o que puedan tener una base inflamatoria, y otros factores que tienen que ver con el tratamiento, como por ejemplo que la dosis no sea la adecuada, que el paciente no sea adherente, que el tiempo de prescripción del tratamiento no sea el adecuado para considerar que un fármaco fue útil o no. Se considera que debe ser la dosis óptima por un tiempo de 6 a 8 semanas para decidir si realmente no hubo respuesta a la molécula, o que tengamos efectos secundarios que estén enmascarando los síntomas, o también tomar en cuenta la variabilidad farmacogenética de cada paciente. Nos plantea también la guía qué hacer cuando hay mala respuesta al tratamiento, y la primera opción siempre va a ser optimizar la dosis, antes que sumar moléculas. Optimizar la dosis, y cuando realmente tenemos una dosis adecuada en un tiempo adecuado, rotar a otro antidepresivo. Y si aún persiste la sintomatología, recomienda añadir un tratamiento adyuvante. Y dentro de los tratamientos adyuvantes, los que tienen mayor evidencia son los antipsicóticos atípicos. Pero también la guía nos señala evidencia de algunos otros tratamientos coadyuvantes que incluso son de venta libre y que muchos de los pacientes a veces inician ya el tratamiento. Y entonces a mí me llamó la atención este estudio aleatorizado, doble ciego y controlado, que evaluó el efecto del extracto de raíz de ashwagandha, 500 miligramos, que muestra reducciones significativas de los niveles de estrés, aumento de los niveles de serotonina y disminución de los niveles de cortisol en comparación con el placebo. Y la guía entonces muestra un nivel de evidencia para este suplemento, para este nutracéutico,
También la guía nos habla de los curcuminoides, de los polifenoles que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y señala un ensayo controlado, aleatorizado con pacientes obesos, diabéticos tipo 2, pacientes que tienen una clara base inflamatoria y que tienen depresión comórbida, y señala que encuentran mejorías significativas en la gravedad de la depresión junto con una reducción de los niveles de esas citocinas proinflamatorias de las que hablamos al principio. Y otra molécula que es la N-acetilcisteína, antioxidante con propiedades antiinflamatorias, y también investigan como complemento del tratamiento antidepresivo en pacientes con depresión resistente, y encuentran marcadores que tienen marcadores inflamatorios elevados, y encuentran mejorías significativas de los síntomas depresivos, pero también disminución de los marcadores de estrés oxidativo. Otros tratamientos coadyuvantes, pues la dieta y el uso de probióticos. Yo creería que en nuestra consulta no podemos dejar de evaluar cómo se está alimentando el paciente, no podemos dejar de señalar intervenciones en hábitos nutricionales y aprovechar ese impacto significativo que tiene la dieta en la microbiota intestinal. Y digamos que en aras de trabajar en equipos interdisciplinarios, contar ojalá con un nutricionista que apoye con una dieta antiinflamatoria, que nos ayude a remover de ese intestino antinutrientes, alimentos proinflamatorios, ¿cierto? Entonces creo que este es un punto que sí o sí debe utilizarse en el día a día en nuestra consulta, así como evaluar hábitos evacuatorios, evaluar síntomas digestivos, cómo está la pancita de este paciente, cómo está funcionando, que nos dé una idea si pudiera estar cursando con un SIBO que está perpetuando nuestra sintomatología afectiva. En cuanto a los psicobióticos, existen muchas cepas que se han relacionado con mejoría del síntomas afectivos, pero como los más, digamos que los más estudiados son el Lactobacillus y Bifidobacterium infantis. Entonces, estos son probióticos que se han asociado a regulación de los niveles plasmáticos de corticosterona y que han mostrado mejoras en la expresión del BDNF. De forma experimental se está haciendo trasplante de materia fecal para evaluar el impacto en la depresión. No es algo que vamos a hacer en la clínica el día a día, pero los estudios siguen apuntando hacia esa vía. Este estudio, publicado en el 2003, también evalúa el uso de probióticos en el tratamiento de la depresión y sus comorbilidades, y reporta que aumentar microorganismos beneficiosos en el intestino y disminuir aquellos que pudieran ser dañinos, es decir, lograr una eubiosis, tiene un impacto positivo sobre los síntomas afectivos. Plantea también que estos probióticos pueden producir sustancias beneficiosas como la serotonina, ácidos grasos de cadena corta, BDNF. Plantea que mejora la función de la barrera intestinal porque son capaces de aumentar la producción de moco, de disminuir la hiperpermeabilidad que hay en la barrera intestinal, que de por sí es una barrera permeable, pero no hiperpermeable. Entonces debe frenar el paso de proteínas que puedan activar el sistema inmunológico. Entonces estos probióticos han demostrado que logran modular estos aspectos y también que regulan negativamente esta microglía que dijimos que está hiperactivada, y de esta manera ayudan o apoyan la modulación del eje HPA. Dentro de los tratamientos psicológicos, como les dije previamente, las terapias con enfoque cognitivo-conductual siguen siendo las terapias con mayor evidencia clínica, pero hace el señalamiento de que la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal o la de activación conductual en conjunto con el psicofármaco es lo que muestra más evidencia. No hay evidencia que una por separado sea más eficaz. También señala cuál sería la dosis óptima en cuanto a los abordajes psicoterapéuticos, y se refiere a una dosis de 12 a 16 sesiones con un intervalo de 1 a 2 sesiones por semana. También señala la eficacia de la estimulación magnética transcranial, la señala en este caso particularmente en casos de difícil respuesta. Como conclusión,
creo que es importante que pensemos en esa intrincada relación que existe entre la neuroinflamación y la compleja interacción con el sistema inmunitario, los neurotransmisores y el estado de ánimo. La evidencia nos demuestra que la neuroinflamación tiene un rol crucial en la fisiopatología de la depresión, que involucra múltiples sistemas biológicos, también que la microbiota intestinal y el estrés oxidativo desempeñan un rol importante en la modulación de esa inflamación y en tanto en los síntomas depresivos y que pueden, si está disbiótica esa microbiota, puede causar más daño y más desequilibrio de los neurotransmisores. La creciente evidencia vincula la neuroinflamación con la depresión y subraya entonces la necesidad de que nosotros como psiquiatras tengamos un rol más integrador, un abordaje más amplio, más holístico, que nos permita trabajar en equipo, que nos apoyemos, nutricionistas, psicopedagogos, en pro de lograr minimizar el sufrimiento de nuestros pacientes. Bien, gracias a ustedes por este espacio. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta aquí en la audiencia? Ah, doctora, tenemos una en el Zoom. No sé si gusta que se la lea. Sí, por favor. Sí. Dice, doctora, aprecio mucho que incluya opciones de fitoterapia para el tratamiento de depresión. Dado que esa es mi área de estudio, siempre me queda la duda de cómo combinar fitoterapia con fármacos de patente. La mayoría de los médicos no quieren trabajar en conjunto, ay, Dios, así, en conjunto con las medicinas o terapia alternativas. Por tanto, no me atrevo a sugerir extractos estandarizados que tienen suficiente evidencia de plantas como son ashwagandha, la rhodiola, la hierba de San Juan, la pasiflora, la valeria, entre muchas otras. ¿Qué me sugiere en este sentido? Gracias de antemano. Bueno, pues como comenté, yo soy partidaria de que debemos cada vez tener un enfoque más amplio y que todas las disciplinas nos complementan. Y que si tenemos una mirada, por eso hablaba de este eje intestino, cerebro, microbiota, si tenemos una mirada amplia y no solo nos enfocamos en los síntomas afectivos que nos está relatando el paciente, sino que en nuestra consulta particularmente yo lo hago, evaluamos cómo está, por ejemplo, el intestino, cómo está el patrón evacuatorio, qué come el paciente, cómo se alimenta, cuáles son sus horarios, cuáles son los tipos de alimentos, qué tanta dieta proinflamatoria tiene, ¿cierto? Porque es que si no intervenimos este aspecto, nos vamos a quedar cortos siempre con el psicofármaco o incluso con el psicofármaco más la terapia cognitiva o cualquier abordaje psicoterapéutico que hagamos. Entonces, desde la medicina funcional se plantea que este paciente debe recibir un protocolo que se llama el de las 6 R, y la primera R es remover bichos, remover parásitos, remover alimentos inflamatorios, remover toxinas, incluso desde evaluar en qué tipo de ollas cocina el paciente, si está en contaminación con aluminio, si es acero, si usa perfluorooctanos, estos sartenes con antiadherentes que contaminan nuestro organismo. Entonces, si yo logro remover primero, remover todo lo que está intoxicando el cuerpo, entonces luego puedo venir a suplementar. Corrijo la alimentación y para eso yo trabajo de la mano con una nutricionista, pero les cuento que ustedes en México tienen una nutricionista funcional excelente que se llama Lucía Chávez, y entonces trabajar con un nutricionista con este enfoque que nos ayude con la dieta antiinflamatoria o incluso que nos ayude con la suplementación. Pero para suplementar tenemos que quitar primero, desinflamar primero. Entonces, por eso me pareció tan interesante que la guía sana ya muestre evidencia de estos suplementos, de estos nutracéuticos que muchos los utilizamos en la consulta, pero que muchos de los médicos sienten temor por el tema de que no tiene suficiente evidencia, pero es que la evidencia científica se está construyendo y bueno, al menos estos son algunos de los que ya muestran evidencia
y que podemos usar con mucha más tranquilidad, pero que los podemos seguir usando con mucha conciencia. Listo. ¿Alguien más de los presentes tiene alguna duda, una pregunta que le quieran realizar a la doctora? Doctora, por este lado, todo perfecto, todo muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde.